rectora. Siempre es un gusto enorme poderla recibir en nuestros espacios de entrevista. ¿Cómo le va, Alberto Quintana? Buen día. Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Disculpen que tenía una mezcla de horas, pero aquí estoy presente para conversar con ustedes. No se preocupe, sí nos avisaron que estaba con aquel retraso que se genera más bien en el ámbito de todas las ocupaciones que usted tiene y al contrario, le agradecemos por tener siempre la deferencia. Estoy acompañado por Jaime Velázquez y precisamente hay una inquietud, decíamos nosotros, sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? Luego del anuncio que hiciera la semana anterior el señor presidente de la República. Y lo hizo en un evento de la SPOL, ¿no? Cuando hablaba de este asunto relacionado a los exámenes de admisión. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo queda? A ver, vamos a poner el ejemplo de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. ¿Cuál va a ser la mecánica que van a utilizar ustedes a efectos de admitir a los estudiantes que, habiendo culminado los estudios secundarios, pues quieren ser parte de esta gran entidad académica? Alberto, muchísimas gracias. Te comento que nosotros nunca dejamos de tener nuestro proceso de admisión y es algo que es importante recalcarlo. Desde los años 60 tuvimos nuestro proceso, a pesar de que en el 2010 la Ley Orgánica de Educación Superior nos quitó el derecho exclusivo de hacer la admisión. Nosotros insistimos, casi nos peleamos para que nos dejen hacer nuestro proceso de admisión complementario, que lo venimos haciendo desde siempre. ¿Por qué? Por tres cosas importantes. Primero, porque tenemos resultados positivos. Uno de los resultados positivos es nuestra alta tasa de retención en el primer año. Nuestra tasa de retención está alrededor del 96%, porque los estudiantes que vienen a la SPOL quieren venir a la SPOL. Y es debido a nuestro proceso complementario de admisión. Segundo, se baja la cantidad de materias reprobadas. Recordemos que los estudiantes tienen el derecho a la gratuidad mientras sean buenos estudiantes, pero si ellos se quedan en ciertas materias les toca pagarlas de acuerdo a su nivel socioeconómico. Y tercero, lo más importante es la mejora en la eficiencia terminal. No solamente nos preocupamos de cuántos estudiantes ingresan, sino cuántos estudiantes están en el sistema y cuántos estudiantes salen del sistema a trabajar. Entonces, esas tres cosas que para mí es muy importante porque habla de la eficiencia en el uso del recurso público, es lo que nos ha dado nuestro proceso de admisión de toda la vida. Nosotros tenemos un proceso complementario donde el estudiante tiene que aplicar a la SPOL en una plataforma y a través de plataforma nosotros les tomamos dos tipos de examen, uno de aptitud y otro de conocimiento. ¿Por qué de aptitud? Porque nos hemos dado cuenta también en el camino que si solo evaluamos conocimiento, quedarían fuera los estudiantes que vienen tal vez de sistemas deficientes de educación básica y de bachillerato y que no logran tener el conocimiento necesario, pero sí tienen la aptitud y las ganas y el deseo y le ponen el trabajo para ingresar a la escuela. Esas dos importantes evaluaciones más políticas de acción afirmativa son las que hacen nuestro sistema de admisión complementaria que, como te digo, nosotros lo hemos mantenido y lo vamos a seguir manteniendo. Escuchando la rectora, uno llega a esta conclusión rápida, ¿no? Y fácil de decir que estos sistemas de admisión permiten llegar a lo que siempre se busca, ¿no? Que es excelencia académica y grandes logros para el estudiante, para la academia en sí y para el país, porque el país recibe, la sociedad recibe pues profesionales de primera línea. Así es, justamente es lo que buscamos, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando en eso, pero realmente ese no es el fondo del problema. Nosotros tenemos que realmente poner la mirada donde está la problemática, que es cómo salen los chicos del colegio. ¿Qué están haciendo en esos años que pasan en el colegio para entender qué es lo que quieren hacer? Los procesos de vocación, por ejemplo, y trabajar en la integralidad del sistema. Es decir, ver dónde están las necesidades de los sectores productivos y sociales y realizar programas, carreras, tal vez de corte técnico-tecnológico que les permitan a los chicos, entendiendo las necesidades y donde van a tener trabajo, poder hacer un match entre las dos cosas y poder darle a la sociedad a alguien que pueda generar valor para ellos, para sus familias, para sus territorios y para el país.
Por supuesto que sí. Permítame, Jaime Velázquez va con otras preguntas para poder manteniendo este diálogo bien dinámico con la rectora de la Escuela Superior Politécnica Litoral. Jaime. Gracias, Alberto, y bienvenida, rectora. La verdad es que un placer tenerla por acá. A ver, hay algunas preguntas. Primero, el que se haya eliminado del examen, pues obviamente no significa que todo el mundo pueda entrar a la universidad. Y lo segundo es que la Politécnica como tal siempre ha sido reconocida como una excelente, digamos, universidad y pues obviamente sus estudiantes son apetecidos. Pero me llama mucho la atención y quisiera preguntarle esto. ¿Por qué la ESPOL jamás ha entrado en el ámbito de las carreras, por ejemplo, de medicina? Porque esa área nunca la han explotado y más bien otras universidades como la UES están en ese campo y son universidades que tienen menor trayectoria que la ESPOL. ¿Cómo así la ESPOL no ha entrado por ese lado? Bueno, siempre ha sido nuestra misión nos lleva desde la creación, que es la solución de los problemas del territorio. Y la solución de los problemas está en la ciencia y en la tecnología. Es decir, nuestro énfasis se ha dado en las carreras de ingeniería y de ciencias que permita la solución de los sectores productivos y sociales. Hemos explorado algunas relaciones con la salud, con las ciencias de la salud. Tenemos una carrera que es nutrición, pero sobre todo nuestra investigación y nuestro trabajo está aplicado. Es decir, trabajamos con la gente de visión y robótica para temas de salud, trabajamos con el laboratorio de biomedicina en el desarrollo de vacunas. Es decir, nosotros trabajamos en los sectores, tal vez no necesariamente con la carrera de medicina, pero sí solucionando los problemas desde el lado de la salud. Ahora, para poder calificar o entrar a la ESPOL, ¿qué se necesita? Porque hay mucha gente que nos escucha, y sobre todo jóvenes, que hoy en día intentan entrar a la universidad y pues obviamente con las pocas oportunidades que existen en el Ecuador, de trabajo sobre todo, aspirar a llegar a la ESPOL supuestamente dícese que pues obviamente hay una carrera a futuro. Para poder entrar, ¿qué se necesita hacer? Nosotros tenemos que, ellos tienen que aplicar en la plataforma de ESPOL y tienen que decir, yo quiero entrar a la ESPOL y hacer nuestro proceso. Nuestro proceso, como mencioné, consiste en evaluar dos ámbitos, la aptitud y el conocimiento. ¿Hay un examen? Estudiante, sí, exactamente, lo evaluamos a través de exámenes, ya tanto de aptitud como de conocimiento, dependiendo del área de enfoque, ¿no? Para las ingenierías es uno, para las administraciones son otros, para el área de producción y diseño gráfico es otro, y con esas evaluaciones ellos entran a un proceso de nivelación. O sea, tienen tres opciones. Uno, ingresar directo. Mira, yo te puedo mencionar los números en ESPOL. Generalmente los que aplican al examen directo de ingreso es el 2% de aprobación. Cuando ingresan al nivelatorio, también dentro de todos estos años que hemos realizado cosas, hemos aprendido que hay gente que tiene necesidad de mayor nivelación. Entonces tenemos un precorto, que es el que nos permite servir a los estudiantes que terminan su colegio en febrero y puedan ingresar en mayo. Y eso fue una de las razones principales por la que siempre peleamos por tener nuestro examen complementario, nuestro sistema complementario, porque los buenos chicos, los buenos estudiantes, los que tenían aptitud y tenían ganas, salían del colegio y no podían entrar en la costa sino hasta octubre. ¿Y qué hacían? Pues probablemente iban hacia el sistema de educación particular, ¿no? Porque evidentemente querían seguir estudiando. Entonces nosotros no podíamos perder a ese chico o a esa chica que se graduaba y tenía la aptitud y los conocimientos para poder ingresar en mayo. Sin embargo, habían otros estudiantes que tenían necesidad de ser nivelados con mayor profundidad y pasaban un un poco más largo que hacía que su proceso culmine en septiembre para que puedan ingresar en octubre. Cecilia, una duda adicional. La ESPOL es gratuita, ¿verdad? Sí, claro, somos una universidad pública, la número 1 del país. Y para poder, o sea, ¿cuántos estudiantes tienen ustedes? Nosotros tenemos alrededor de 10.000 estudiantes. Varía, durante la pandemia, de hecho, la matrícula incrementó un poquito, gracias a que a través de la virtualidad pues pudieron regresar algunos chicos y pudieron graduarse. Pero alrededor de 9.000 estudiantes tenemos nosotros. Ok, y tienen un presupuesto que se los da el Estado, ¿verdad? Correcto, ya. Sí. Si es que se elimina, o al menos ese fue el mensaje, se eliminaba el examen y todo el mundo podía libremente entrar a las universidades.
En este caso, ¿qué es lo que requiere el SPOL para incrementar esos cupos que aparentemente están, no sé cuántos hayan al año, pero digamos que sean 1.000, ¿ok? La pregunta es, ¿qué necesita el SPOL para poder incrementar esos cupos? Porque no es el examen, Bueno, más bien son los recursos. sí, no, es importante. Lo que siempre se entendió era que era la libre elección. Libre ingreso en el Ecuador no hay un sistema sostenible. A duras penas las universidades tenemos presupuestos. De hecho, ustedes recordarán que en los últimos años han reducido el presupuesto, ¿no? Sin embargo, la universidad ha hecho un esfuerzo grande por aumentar los cupos. Pero bueno, lo que nosotros estamos haciendo es también entender cuáles son las necesidades. A nosotros nos llaman que necesitan acuicultores, que necesitan gente en logística, en transporte, estadísticos, para Big Data, para analítica de datos. Bueno, todo eso es analizado dentro de lo que nosotros tenemos como oferta. Y hoy estamos haciendo un piloto que lo vamos a culminar en unos meses más, donde utilizando tecnología en las aulas. En este momento del nivelatorio tenemos aprendizaje híbrido. Estudiantes presenciales, aquí en Guayaquil, en nuestro campus, en el campus Prosperina, y estudiantes de forma virtual. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que tal vez quisieran venir al SPOL, pero no tienen los medios necesariamente para venir a estar aquí 2 meses, 3 meses y a tratar de ingresar a la institución. Entonces estamos haciendo este piloto justamente para poder incrementar cupos en la admisión y tal vez ser más eficientes, especialmente en las carreras que ya tenemos infraestructura. Tenemos una facultad de Ingeniería y Ciencias del Mar, que tenemos una de las carreras del segundo producto después del petróleo, el segundo producto que va a pasar de 3.500 millones de exportación a 6.500 millones de exportación. Se necesita talento humano ahí. Tenemos una carrera como Ingeniería en Minas, con capacidad instalada, laboratorios y profesores de altísimo nivel, y tenemos un sector que el año pasado pues, le dio al país 1.900 millones de dólares en divisas. Y no hay ingenieros en minas, y no hay ingenieros en geología, y van a tener que importar de Colombia y Perú estas carreras. Entonces, ahí es donde hay que hacer un trabajo, y ahí es donde estamos trabajando nosotros para que estas carreras que sabemos que son necesarias para los sectores productivos y también para los sectores sociales, trabajar para aumentar los cupos. Yo creo que esa es la misiva de todos, pero necesitamos también de política pública que incentive a que los estudiantes vengan a esas carreras. Por un lado, los presupuestos, evidentemente, mayor cupo se necesita, mayor presupuesto, y eso estamos en la espera de que este gobierno pues ya que ha dado un paso en la apertura, en la conversación de la autonomía académica, también de un paso en la apertura y dentro de la autonomía financiera. Nosotros no tenemos autonomía financiera ni autonomía administrativa. ¿Qué significa eso? Al final del año, si alguna universidad, por ahorros, por lo que sea, no gasta $10,000, ese dinero se va y es foja cero. Entonces, ¿por qué no tener un mismo sistema como el que tienen los GATS, donde el recurso que dejemos de usar en el año, por cualquier razón, lo podamos usar desde 1 de enero? Otro problema que tenemos, nosotros tenemos que comprar todo, desde $1 hasta lo que sea que vayamos a gastar por el sistema de compras públicas. Un sistema de compras públicas que no lo podamos usar los primeros 3 meses del año. Nosotros recién podemos comenzar a comprar en el 1 de abril y podemos comprar hasta octubre, porque nada de lo que no llegue este año se lo paga. Correcto. Entonces tenemos que trabajar sobre eso. Las universidades estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero también tiene que haber mayor esfuerzo de parte del gobierno para devolvernos toda la autonomía y que nos permita seguir creciendo. Tiene que haber política pública para las empresas. En lugares de desarrollo, en lugares urbanos o rurales donde están las empresas, ¿por qué no pensar en un incentivo para que aquellas empresas que quieran becar al estudiante? Porque recordemos que la gratuidad es para la educación, pero el estudiante tiene que transportarse, tiene que comer, tiene problemas de salud. Todos estos problemas se los puede ayudar a través de la empresa privada, pero la empresa hoy día no tiene incentivos tributarios que les permitan a ellos decir, bueno, yo voy a invertir, no solamente porque creo que es necesario, sino también porque hay un beneficio alrededor. Entonces yo creo que hay que trabajar entre todos, porque no es solamente un problema de la academia, es un problema del país, desde los sectores gubernamentales, locales, el gobierno central, desde los empresarios también y desde las universidades, que tenemos que empujar por una universidad y una educación de calidad que le permita al ciudadano que pasa por la universidad experimente una transformación y cambie a este país.
Ojalá que las cosas cambien, me quería decirle. Solamente una preguntita adicional antes de darle paso a Alberto. ¿Tienen ingeniería en tránsito ustedes? Porque la verdad es que es una falencia en el Ecuador muy fuerte y sobre todo en los GATS que pues obviamente tomaron las competencias hace un par de años y pues obviamente vemos las falencias gravísimas que se ven en las carreteras con muertes. Entonces la pregunta es, ¿hay ingeniería en tránsito? Nosotros tenemos ingeniería en transporte, logística y transporte, así que esa es la ingeniería que va. Y justamente es una de las ingenierías que se queda con cupos. ¿Que se queda con qué? Con cupos. Con cupos. Sí. Bueno, hay mucha gente que explica el tema. Bueno, hay que hacer un convenio con los GATS porque hay bastante falencia en el área y pues obviamente muchísima técnica que no sé. Claro, oiga, rectora, y en estos días... ¿Sabes qué? Solamente una cosita. Sí. También es importante que ustedes nos den espacios como estos, porque los estudiantes que los están escuchando tienen que escuchar dónde hay posibilidades de trabajo. Yo creo que hay también un llamado y un pedido de invitación para poder explorar y presentar todas estas iniciativas que tenemos nosotros en educación, que le permita al chico o a la chica que más lo necesita poder acceder a esta universidad, que es una universidad de calidad y que transforme su vida. Claro que sí. Como usted está del otro lado, no tenía la oportunidad de ver esa sonrisa que expresaba Cecilia Paredes cuando decía, ¿no? Cuando decía que precisamente la Escuela Superior Politécnica Litoral es la número 1. Yo entiendo que esa sonrisa es una sonrisa de satisfacción, ¿no? Porque como no de orgullo, sentirse orgullosos, los ecuatorianos nos sentimos orgullosos del SPOL. Oiga, metámonos de lleno de nuevo, ¿no? En la génesis de este problema, la falencia del sistema educativo. Yo sé que usted está permanentemente analizando todos estos temas. Hay un estudio del Banco Mundial, UNICEF y la UNESCO, que presentó hace pocos días, ¿no? Lo presentó a manera de primer reporte, se denomina o se llama 2 años después, salvando a una generación. Y engloba lo transcurrido estos 2 años, la afectación, porque recordemos, y es bueno que los ecuatorianos tengan claridad, ¿no? La afectación en el campo de la educación, en lo económico, en lo social que nos ha dejado la pandemia. Precisamente aquello hace que desde la academia también haya que ir definiendo nuevos retos, o sea, a todo nivel, desde la escolaridad, pasando por el tema de la educación media en nuestro país. ¿Qué se atreve a recomendar usted, conocedora de todas estas vicisitudes? Nuestros chicos también, sobre todo, ¿no? Quienes no tienen la posibilidad de estudiar en planteles privados, tienen enormes problemas y básicamente sí me gustaría conocer esos tics que usted pudiera compartir con nuestra audiencia, porque es importante no solamente la Politécnica, sino que todas las universidades puedan recibir a chicos que lleguen con un mejor nivel de educación y de formación. Doctora. Bueno, mira, yo creo que algo que te puedo comentar es algo que acabamos de vivir nosotros en nuestro colegio, entendiendo primero que hubo 2 años de virtualidad. Segundo, de que hay unas brechas, especialmente en la educación pública, como lo mencionas. Estamos creando un programa de acompañamiento en los colegios y de certificación de los profesores de los colegios. Comenzamos con nuestro colegio porque es donde podemos hacer el piloto, no tenemos que pedir mucho permiso, realmente los permisos burocráticos a veces paran estas iniciativas, y hicimos un proceso voluntario de los chicos de último año del COEPOL, donde les hicimos un proceso nivelatorio dentro de sus horas de clase con un componente adicional de dedicación, y también evaluamos a los profesores. Y ese proceso fue bien interesante porque nos permite, por lo menos desde la escuela particular, que no es la misma realidad de la pública, claro, tener un primer acercamiento y evidenciar cuáles pueden ser nuestros procesos de mejora para ahora sí pilotear esto en alguna escuela fiscal. Porque tiene que volverse sostenible. La universidad lo que puede hacer es acompañar y ayudar para que el perfil de egreso del colegio haga un match con el perfil de ingreso de la universidad. Y entonces estamos trabajando en los profesores. Hay que trabajar en los profesores. La educación pública necesita tener mejores profesores. El momento que tenemos buenos profesores, vamos a tener ciudadanos diferentes.
Entonces, tenemos que trabajar ahí y fue bastante exitoso. De esos chicos, creo que fueron 30 que voluntariamente decidieron dedicar más tiempo en su último año de colegio para hacer este proceso. Todos aprobaron una materia, 14 aprobaron todo el proceso y tuvieron que hacer el proceso paralelo de transformar. Todos con la nota de transformar tuvieron su primera opción dentro de escuela. Claro, ese era el fondo de la pregunta. No es necesario concatenar aquello, no articular bien la formación desde la escuela, el colegio, para poder llegar ya con mayores conocimientos. Oiga, y sobre todo trabajar en la vocación. Nos sentamos a conversar con ellos. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué problema? Yo siempre, la pregunta es, ¿qué problema quieren solucionar? ¿Qué quieren cambiar? Ellos están jóvenes, están con ansias. Entonces, ahí decirle, bueno, si quieres cambiar este problema, podrías estudiar esto o lo otro. Claro y yo creo que hay que hacer un match entre las expectativas, las ilusiones y las competencias y las capacidades y su vocación. Claro, pero hay que entenderlo, que este es un tema de la sociedad y a veces dejamos que el gobierno, el presidente, nos olvidamos que es un tema de sociedad. Le voy a hacer una pregunta súper que difícil, súper que complicada, ¿no? ¿Qué hace usted con los... Y esto también yo sé que es el problema fundamental de los maestros, de las maestras. ¿Qué hace usted con los alumnos que llegan tarde a clase, ¿no? Y esto me refiero porque justamente llegó con un leve retraso de 3 horas con 54 minutos el abogado Eduardo Mendoza Paladines, acá la jornada laboral de hoy martes, pero es leve, 3 horas con 54 minutos nomás se ha retrasado, pero en todo caso la quería saludar, Eduardo. Oiga, Cecilia, ¿cómo está? Acompañé. Eduardo, un gusto, qué pena que no estuviste en la entrevista, pero siempre es un gusto verte. Acompañé a mi hija Rafaela a un tema y nos demoramos. Gusto, las he estado escuchando largamente cuando comenzaron y pues solamente felicitarlas. Veo que están con carreras nuevas, o sea, con nuevas... hablamos el otro día con el señor de marketing, lo trajo por aquí Marta Paine, así que estábamos pendientes de esta reunión. Vi un rating también de escuelas y universidades politécnicas, ¿no? Que lo pasaron el otro día y es interesante ver cómo la SPOL está... pese a todo lo que le pasa al Ecuador, Alberto Jaime, amigos que nos ven y nos escuchan, está en la pelea, ¿no? Porque para tener una escuela una universidad con muchas cosas hay que tener tecnología. La tecnología es costosa. La infraestructura es costosa. En fin, tiene la investigación. Y todos los problemas, Eduardo, es que esto es el tema. Nosotros estamos ahí a pesar de ser públicos y esto es lo que hay que también hablarlo y decirlo. El aparataje público es un aparataje pesado para la universidad, para el dinamismo, que es lo que nosotros necesitamos. Y a pesar de todos los inconvenientes, la SPOL está dentro del top 20% de las universidades en la TAM. Sí. Y algún momento, si nos dejaran trabajar y nos dieran la libertad en la autonomía que necesitamos, te aseguro que llegamos a ser número 1 del país. Solamente en breve, porque nos queda poco tiempo, Cecilia. ¿Cuál es la autonomía en 2 minutos, en 3 minutos? ¿Qué necesitarían para ser autónomos o qué es lo que necesitarían? Que nos permitan tomar las decisiones de las carreras, los programas, la cantidad de estudiantes que nosotros requerimos por las demandas de los sectores productivos y sociales. Que nos permitan usar nuestro dinero sin estar esperando que nos den el permiso de abrir las plataformas para hacer las compras y que nos permitan con transparencia y con voluntad comprar más y de mejor calidad, que hoy no ocurre. Y finalmente, que nos permitan autodeterminarnos en las necesidades que tenemos. La semana pasada pedimos permiso para hacer una simplemente reemplazo de un profesor que se fue y Laborales nos dijo que no, porque según ellos pues estábamos dentro de un decreto. Entonces, esas cosas no permiten el manejo dinámico transparente, porque nosotros tenemos que dar cuentas, como yo digo, nosotros nos financiamos con el dinero público y tenemos que rendir cuentas de absolutamente cada centavo. Sin embargo, necesitamos que nos dejen trabajar. Y yo creo que ahí radica la autonomía. Creo que más claro no canta un gallo, no está pidiendo nada inusual y esa es la desgracia del Ecuador. Que claro, por muy pocos pagan muchos, pero en este sentido y en el tema de la educación y con una universidad de los quilates, y hay tantas más, porque aquí en Guayaquil, Alberto Jaime, hay buenas escuelas universitarias, están ustedes, está la UES, está la Ecotec, está la UTEC, o sea, hay escuelas que se han profesionalizado, que están haciendo las cosas bien, entonces se las debe dejar trabajar, y no, perdóneme, voy a decir una palabra y no jorobar la vida, porque esa es la palabra con una más fuerte,
y dejarlo ser, porque ustedes han demostrado. Y sobre todo si hay rendición de Iván, cuentas, como dice pues la señora doctora, transparencia en el manejo de esos dineros, de esos fondos que son públicos. La verdad, oiga, que nos quedamos con esa sonrisa de satisfacción, Sí, sí. de orgullo que también hacemos nuestra, ¿no? Por el trabajo que se desarrolla desde la ESPOL. Y saludo a través suyo a Gonzalo Pizarro, que es un oyente que trabaja en la universidad, que siempre tiene la bondad, y a los amigos que siempre nos sintonizan. Un gran abrazo, Cecilia, no se le pierda. Ojalá Un que placer. podamos hacer esta entrevista física en algún momento. Sí, Invítame, yo vengo. Oiga, y solamente algo, la semana, por lo que le decía Jaime, ¿no? En el tema de transporte que es tan necesario. La semana próxima ya vamos a agendar porque estábamos haciendo una investigación más profunda sobre la necesidad de mejorar el tránsito, la movilidad conceptualmente en el país y de manera particular acá en Guayaquil. Y esa alternativa, sé que ustedes tienen un estudio también allá del transporte fluvial en Guayaquil, que nos gustaría profundizar un poco en aquello. Así que la vamos a estar molestando la semana próxima por allá por la ESPOL. Le mandamos un abrazo Un grande, placer. Cecilia. Gusto de Cuídense, verla. nos Muy bien, vemos. fue Hasta Cecilia, luego. la directora de la rectora de la